Las fases del desarrollo de los linfocitos T son marcados por cambios en la expresión génica. Como resultado de la primera fase de desarrollo del linfocito T alfa-beta, se observan genes reordenados del receptor T y células portadoras CD4, CD8 y receptor T alfa-beta útil. Las proteínas RAC1 y RAC2 también participan en el desarrollo controlando el reordenamiento génico. Además, también participa la molécula C2, que es una molécula de adhesión en la superficie de los linfocitos T que interactúa con el CD58 para trabajar en conjunto con los receptores del linfocito T. Los factores de transcripción Ícaros y GATA3 están en progenitoras tempranas de linfocitos T y son esenciales para el desarrollo. Adicionalmente, el factor de transcripción TH-POC es necesario para la producción de linfocitos T CD4. El desarrollo temprano de los linfocitos T alfa-beta termina cuando se producen timocitos doblemente positivos. Expresan CD4, CD8 y un receptor del linfocito T funcional. Cada linfocito escoge qué receptor usar dependiendo de si el receptor del linfocito T reconoce mejor antígenos presentados por MHC1 o 2. Los linfocitos T que reconocen moléculas propias experimentan selección positiva en el timo. La selección positiva se da en la corteza del timo y está mediada por los complejos de péptidos propios y moléculas de MHC propias presentes en la superficie de las células del epitelio cortical. El epitelio de la corteza tímica expresa tanto moléculas de MHC clase 1 como 2 y por tanto presenta péptidos propios para ambas. Las células del epitelio cortical forman una red de prolongaciones celulares que envuelven los timocitos doblemente positivos CD4 y CD8 y hacen contacto. Si el complejo de MHC se une, da una señal positiva y sigue la maduración. Si no hay interacción entre el receptor de célula T y el MHC, hay una apoptosis y son removidas por macrófagos. El linfocito T escoge una isoforma de MHC y queda restringido a esta. Esto quiere decir que el linfocito T y sus derivados van a reconocer su antígeno peptídico específico solo en contexto con este MHC. La selección positiva determina la expresión del correceptor CD4 o CD8. Además de seleccionar las células capaces de interactuar con sus MHC, este proceso es esencial para determinar si los linfocitos doble positivos van a ser CD4 o CD8. Entonces, en este proceso de selección positiva, los timocitos se hacen unipositivos que pasan por un proceso de expresión génica para que los CD4 obtengan su función cooperadora y los CD8 su función citotóxica. Finalmente, el correceptor CD4 solo va a interactuar con MHC clase 2 y el CD8 con el clase 1. Cuando la molécula MHC1 interactúa, las moléculas de CD8 son reclutadas y las CD4 excluidas. Cuando la molécula de MHC2 interactúa, las moléculas CD4 son reclutadas y las CD8 excluidas. Los linfocitos T específicos para antígenos propios se eliminan en el timo por selección negativa. Este proceso elimina aquellos linfocitos T que tienen receptores antigénicos que se unen con demasiada fuerza a los autopéptidos y moléculas de MHC propias. Estos linfocitos son potencialmente reactivos y si se les dejaría pasar a la circulación podrían causar daño tisular y enfermedades autoinmunes. Las células más importantes en este proceso son las dendríticas de la médula ósea y los macrófagos. Cuando los receptores de un linfocito T autorreactivo reconocen las moléculas de MHC en una de estas células tímicas especializadas presentadoras de antígeno, se induce el linfocito T a experimentar apoptosis. El timocito muerto es entonces fagocitado por macrófagos. En el timo se expresan proteínas específicas de tejido y participan en la selección negativa. Después de pasar por la selección positiva y negativa, van a la médula como células CD4 o CD8 single positive y pasan 12 días de maduración para después ser exportadas del timo al exterior. Se produce una eliminación adicional de células T autorreactivas que se escaparon de la selección negativa en la corteza y esto es importante para establecer tolerancias entre antígenos de tejidos específicos y depende del regulador aire. Los CD4 reguladores comprenden un linaje distinto de los linfocitos T CD4. Al hacer contacto con antígenos propios, los linfocitos T reguladores no proliferan, sino que reaccionan suprimiendo la proliferación de linfocitos T vírgenes que reaccionan a antígenos propios presentados en la misma célula presentadora de antígeno. Los linfocitos T experimentan ulterior diferenciación en tejidos linfáticos secundarios después de encontrarse con un antígeno. Solo una pequeña fracción de los linfocitos T alfa-beta sobreviven a los procesos de selección positiva y negativa y salen del timo como linfocitos T vírgenes maduros. Estos linfocitos T maduros recirculan por los tejidos del cuerpo y pasan de la sangre a tejidos linfáticos secundarios, de aquí a la linfa y de vuelta a la sangre. Las zonas ricas de linfocitos T de tejidos linfáticos secundarios constituyen sitios especializados en los que los linfocitos T vírgenes son activados por sus antígenos específicos. El encuentro con antígeno provoca las fases finales del desarrollo y la diferenciación de los linfocitos T. Los linfocitos T maduros se dividen y diferencian en linfocitos T efectores. Algunos permanecen en los tejidos linfáticos mientras que otros migran a sitios de infección. Finalmente, es importante recordar que existen varios tipos de linfocitos T efectores. Cuando son activados por antígeno, los linfocitos T CD8 se convierten en citotóxicos y en cambio los CD4 pueden ser reguladores y diversos tipos de cooperadores. Sin embargo,